Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Irving Adrián García Arévalo. En esta oportunidad me toca exponer del tema de Kelsen y la separación entre derecho y moral. Un examen crítico, un análisis profundo de la teoría pura del derecho y su implicación en la justificación de leyes consideradas injustas. La teoría pura del derecho. ¿Qué es y por qué es importante? Es una ciencia jurídica pura. Hans Kelsen propone una ciencia jurídica pura, libre de influencias morales y políticas, derecho y moral, órdenes distintos. El derecho y la moral son órdenes normativas distintos y separados radicalmente. Validez formal del derecho. La validez del derecho no depende de su justicia o contenido moral, sino de su conformidad con la norma fundamental. La distinción clave, ser y debe ser, que se utiliza la lógica para establecer una clara separación entre lo que es el derecho y lo que debería ser moralmente. El ser del derecho es un sistema de normas válidas, existentes y observables, independientemente de valoraciones morales. El deber ser de la moral es un juicio de valor, principios éticos y lo que el derecho debería aspirar a ser, según la conciencia del individuo o colectivo. Esta rigurosa separación busca evitar la indeterminación y la subjetividad en el análisis científico del derecho. La norma fundamental, pilar de la validez jurídica, hipótesis necesaria. La norma fundamental es una hipótesis necesaria que sustenta la validez de todo ordenamiento jurídico. Punto de partida lógico. No es una norma moral, sino que punto de partida lógico para asegurar la validez del desarrollo en su totalidad. Leyes injustas y válidas. Así, leyes consideradas injustas pueden ser formalmente válidas si derivan correctamente de la norma hipotética. Críticas principales. ¿Puede el derecho ser inmoral y aún derecho? La estricta separación de Kelsiana plantea dilemas éticos profundos, normas morales, dilemas de la obediencia, críticas famosas. En este caso de las normas inmorales, Kelsen sostiene que normas inmorales siguen siendo derechos válidos si cumplen requisitos formales, generando tensión éticas. En el dilema de la obediencia surge la pregunta, ¿debe obedecer una ley que, aunque válida formalmente, es profundamente injusta? Críticas famosas. El famoso debate entre Hart y Fuller, así como la objeción de Dworkin, cuestionan esta separación radical, defendiendo la inseparabilidad. Caso práctico, leyes injustas y la teoría pura. La desobediencia civil
¿Cómo justificar la resistencia o desobediencia civil frente a leyes injustas desde una perspectiva puramente formal? En este caso, la función social versus la moral, aunque Kelsen reconoce la función social del derecho y le atribuye una obligación moral inherente, que es dentro de la misma facultad, ¿no?, que tiene la persona, y Kelsen lo utiliza a través de ella misma. Históricamente, leyes discriminatorias y autoritarias fueron formalmente válidas, presentando desafíos en la ética. Podemos incurrir de que, como por ejemplo, ¿no?, la separación entre el derecho y moral es un concepto clave que Kelsen lo utiliza a través de la teoría jurídica en indicar que el derecho es un sistema de normas que regulan la conducta humana sin depender de factores externos, como la moral, la política. Bueno, en este aspecto vamos a poner un ejemplo en la realidad peruana, ¿no?, de cómo se plasma el pensamiento de Kelsen, ¿no?, entre derecho y la moral. Ya, en el Perú, la ley permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. La ley permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, lo cual puede ser visto como un tema controversial desde cierta perspectiva moral. Sin embargo, desde la perspectiva de Kelsen, la validez de esta ley no depende de si que es moralmente justa o no, sino de que si se ajusta a la Constitución y al sistema jurídico peruano. En esta aplicación de la teoría de Kelsen existe la norma fundamental que se basa en la Constitución peruana, ¿no?, porque es la norma suprema máxima que existe en el Perú y que otorga la validez de esta norma en un sistema jurídico dentro del Perú. También la validez de la norma, ¿no?, que se rige bajo la ley que permite el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Por eso dice que es válida, ¿no?, y se ajusta a la Constitución. Y como tercer punto tenemos separación entre derecho y moral. La moralidad o inmoralidad de la ley no afecta su validez jurídica. Los jueces, funcionarios públicos deben aplicar la ley tal como está escrita sin considerar sus propias creencias morales, ¿no? Eso sería un ejemplo, ¿no? Alternativas y complementos. La influencia de la moral en el derecho. En este Alberto Ronald Dworkin propone que el derecho incluye una dimensión moral interpretativa, ¿no?, donde que los principios éticos son esenciales. La jurisprudencia normativa sostiene que el derecho no puede explicarse completamente sin evaluación moral de justicia. Y como tercer punto tenemos críticas contemporáneas, que argumenta que una separación absoluta entre derecho y moral es insostenible en la práctica y en la justificación del sistema legal, como anteriormente toqué o hice un ejemplo, ¿no?, en el ámbito peruano. El debate actual entre derechos humanos y moral absoluta.
Kelsen en su teoría niega la existencia de una moral absoluta como requisito para validar el derecho. Y, y ahí nos da una frase, ¿no? La validez de una norma no es una cuestión de moralidad, sino de su origen formal en el sistema legal. O sea, quiere decir que una norma es válida si se ha creado de acuerdo con los procedimientos y reglas establecidas en el sistema legal, ¿no? No importa si la norma es moralmente buena o mala. Lo que importa es si se ha seguido el proceso correcto para crearla, ¿no? Eso es lo que quiere decir esa frase, ¿no? De Kelsen, ¿no? Y acá tenemos un esquema visual del derecho versus moral en Kelsen, ¿no? Donde que el derecho, la moral, el solapamiento, a través de esas eh, tres aspectos, dentro de los tres está la crítica de fusión, ¿no? En este esquema que acabo de mostrar. Y como conclusión, ¿puede la teoría pura justificar leyes injustas? En este aspecto, la claridad metodológica nos indica que la teoría pura ofrece una claridad metodológica inigualable, pero puede limitar la crítica moral inherente al derecho, legitimidad y justicia. En la práctica, la justicia y la moralidad son elementos indispensables para legitimar un sistema legal, más allá de su validez formal. Equilibrio esencial. Evitar a reflexionar sobre el equilibrio crucial entre la justicia jurídica y la ética en la construcción y aplicación de leyes, como también las características acerca de la teoría de Hans Kelsen, aportando, ¿no? Más acerca de esta importante exposición. Es que Kelsen indica que la separación entre derecho y moral es fundamental para entender el sistema jurídico peruano, ¿no? Y que su teoría, bueno, vamos a poner un caso, ¿no? Como característica en el ámbito peruano, ¿no? Separación entre el derecho y moral, ¿no? El derecho es un sistema autónomo de normas que regulan la conducta humana sin depender de factores externos como la moral o la política. La validez de una norma jurídica no depende de su contenido moral, sino de su origen y la relación con otras normas jurídicas. La moral es un sistema de valores subjetivos que no pueden ser objeto de conocimiento científico, ¿ya? Dentro de ellos, tocando ya el punto más neto, crucial, dentro de las características del derecho, según Kelsen, él tiene las siguientes características, ¿no? Autonomía. El derecho es un sistema independiente que se rige por sus propias normas y principios. Jerarquía normativa. Las normas jurídicas se organizan de manera jerárquica,
con la Constitución como norma suprema. En eso se basa la teoría de Kelsen, a través de que tiene que existir una norma jurídica suprema, ¿no? Y las normas primarias y secundarias. Las normas primarias establecen obligaciones, prohibiciones o permisos, mientras que las secundarias regulan la creación y modificación y extinción de las normas primarias, ¿no? En un aspecto, vamos a aplicar la norma, la teoría de Kelsen en una aplicación en el ámbito peruano, ¿no? En el Perú, la Constitución es la norma suprema que establece los principios valores fundamentales del sistema jurídico en el Perú, ¿ya? Las leyes y normas jurídicas deben ser interpretadas y aplicadas de acuerdo con la Constitución y el sistema jurídico peruano. La separación entre el derecho y moral no significa que las normas jurídicamente no tengan contenido moral, sino que su validez no depende de su conformidad con la moral. Eso sería todo, la presentación, docente. Muchas gracias.